El Señor te bendiga mucho. Estamos muy contentos. Hoy tenemos la primera reunión de este 2026 y el Señor me ha llevado hace unas semanas. He tenido unos meses inquietos, estos últimos meses del año, porque hoy quiero compartirles una clase de palabra rectora para este año y probablemente para los años que siguen. Es un mensaje que se titula así: Yo tengo un sueño. Ahora vamos a desarrollar un poco el título, pero creo que pretende ser y será una guía para este año y para los que vienen, porque el Señor está haciendo algo, como cambiando una temporada con nosotros, con la Iglesia de la Misión. Mira, te cuento rápido. Yo tengo casi 50 años. Mi padre, el pastor Miguel y la pastora Ana, fundaron esta iglesia hace unos 40 años. O sea, yo le llevo 10 años de vida a la iglesia, aunque la Iglesia de Cristo te lleva miles de años, ¿no? Pero he podido ver todas las etapas de la Iglesia, la misión, estos últimos 40 años. Y si bien los primeros años estuvieron a cargo mis padres, yo estaba ahí como chico metido siempre en todos los procesos. Me encantaba la iglesia mía, así que andaba metido en todos lados y pude ver de cerca todos los tiempos y los procesos en donde la iglesia fue pasando estos últimos 40 años. Y la ciudad de Villa Allende, por ejemplo, tiene 136 años. Y esto es espejo un poco en la zona. Las ciudades de la zona del departamento de Colón tienen 100, 130, 140, 150 años no más de vida y de fundación. Y por ejemplo, en Villa Allende, en el año 1987, se funda la iglesia 2 años antes de que la ciudad cumpliese 100 años. Y la verdad es que ninguna iglesia antes se había podido arraigar en la zona. No había prosperado, no se había hecho con un impacto sustentable, con una influencia, con raíces. Ninguna iglesia pudo echar raíces en 100 años. Y esto pasa también en la zona. Y fue algo contundente lo que Dios hizo con el pastor Miguel y la pastora Ana para fundar y arraigar una iglesia en la zona, en Villa Allende y en Sierras Chicas. Y empezaron a pasar 5 años, 10 años, 20 años. Y esto que te digo empezó a ser estadístico en cada cumpleaños de la iglesia, porque cada vez que cumplíamos una década más o 5 años más, empezaba a notarse esta puerta abierta del Señor, esta raíz que empezó a tener impacto e influencia espiritual en la zona. Cosa que no había pasado en 100 años, que no es un detalle menor. Entonces, hoy, cumpliendo 40 años como iglesia en vísperas, si bien en marzo vamos a cumplir 39 y el 2027 cumplimos los 40, ya estamos en ese periodo. Y a mí me tocó, de alguna manera, heredar este ministerio. Y no es como cuando el hijo a veces hereda el negocio del padre al que nunca fue, ¿viste? Que se tomaba acá tener hijos, sino que yo de alguna manera con mi padre parimos un poco toda la iglesia, ¿no? En todos los procesos, en todo el tiempo. Entonces, este periodo para atrás para mí es muy relevante y tiene mucho que ver también con lo que va a pasar de acá para adelante, porque de alguna forma ahora vamos a ver que estamos terminando una época. Este año 2025 se cerró una etapa, terminó, y empieza una etapa nueva para nosotros. Y el mensaje de hoy de alguna manera va a anticipar y a profetizar algo que va a pasar en el futuro. Capaz que no tanto este año, pero muy fuerte en los años siguientes, aunque ya se empieza como a sentir el ruido de cosas que están sucediendo. Entonces, lo primero que te quiero decir es que en todos estos años he visto algo, este es el punto número 1, que todo lo que parece muy difícil o a veces muy grande, bueno, no hay que volverse muy loco porque la victoria es del Señor. Porque cuando Dios abre una puerta, claramente nadie la puede cerrar, pero Él se encarga de ganar las batallas, de pelear por nosotros, porque en realidad creo que Él pelea por Él y Él gana sus batallas porque son sus planes. Cuando nosotros estamos en los planes de Dios, entonces Dios gana sus batallas y nosotros somos más espectadores que otra cosa. Y me ha tocado ver, y te doy este consejo, en estos años, que Dios siempre gana sus batallas. Los que a veces no estamos para ver esa victoria somos nosotros, porque nos desanimamos, nos corrimos, o porque dejamos de creer, o porque nos pegó el pecado, o porque alguna cosa nos hizo trastabillar. Pero Dios
Siempre ganó toda empresa, batalla y guerra en la que peleó. Siempre cumplió los objetivos que se planteó. Nunca falló. Si nosotros a veces no estuvimos en esos momentos de premiación, es porque nosotros nos corrimos y nos fuimos de las batallas que Dios está peleando. Entonces el consejo es, ¿qué hay que hacer, pastor? Nada, hay que estar. ¿Qué hay que hacer? Y nada, porque la pelea, ¿quién la pelea? ¿Y quién la gana? Y nosotros básicamente tenemos que estar. Y me acordé de esta palabra que está en mi corazón desde hace mucho, que Dios le dice a Josafat a través de su profeta que siempre están en la tierra, algo que lo tomo para mí. Mira, esto es 2 Crónicas 20:15. Y dijo: oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, como si dijera: oíd Villa Allende y todos vosotros moradores de Sierras Chicas. Tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y el 17 dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. De alguna manera es poner el cuerpo, estar, porque todo lo otro lo hace el Señor. De hecho, mis amados hermanos, la verdad es que en peleas donde estamos, en empresas que el Espíritu nos lleva, no tenemos nada para hacer. Solo ser portadores del Espíritu Santo y de la presencia del Señor, la cual ganará toda batalla, ¿no? Es así. Y eso también me llena de alegría y de gozo, pero también de estímulo a todos ustedes. No se van a querer perder las batallas que va a ganar el Señor. Yo ya oré y ya le dije: Señor, donde vos estés peleando yo quiero estar. ¿Para qué? Para después disfrutar de los éxitos. Cuando el Señor descorche el champán, ¿viste? Yo quiero estar. Ay, acá, no toman ustedes. Cuando haya podio, yo quiero estar, porque si vamos a estar en las peleas, en las victorias, también hay que estar. Y yo te aseguro que el tiempo que viene es un tiempo de mucha batalla ganada por el Señor. Así que allí hemos de estar. Pero bueno, tengo que poder hablarte entonces de la etapa cumplida. En este momento estamos cerrando una etapa de la Iglesia de la Misión. Se acaba de terminar algo, terminó un tiempo. Ya pasó, terminó. Y por eso es tan profético este mensaje, porque también honrará una etapa que ha terminado. Y tengo que dividir este punto en dos etapas. Una de 30 años, que son los primeros 30 años del ministerio de los pastores Ana y Miguel, y de estos últimos 10 años del ministerio nuestro. Entonces, eso ya terminó, pero quiero salpicar algunas cosas que sucedieron. Cuando hablamos de los pastores Miguel y Ana, bueno, va a ser injusto todo párrafo porque me voy a quedar corto, y mucho menos en unos minutos ahora. Pero esbozo algunas tintas de esos 30 años de su ministerio, que ha sido tan arduo y entregado. Bueno, el pastor Miguel es un hombre del Señor tan grande que hasta en su traspaso ha dado ejemplo, porque lo que él hizo en la transición cuando asumimos el pastorado nosotros, yo no sé si ustedes sabían, es como un modelo para la iglesia argentina. No existen transiciones como las que él hizo conmigo. Transiciones sanas, donde realmente él entendió que venía una renovación y pudo hacerse como a un lado mirando y apoyando la nueva etapa, entendiendo que ciertas cosas ya habían pasado, pero que él tenía que apoyar. A tal punto que le cuento una anécdota, escuchen. Había algunos hermanos cuando pasó la transición, allá por el 2017, que pasaban a dar testimonio y decían: el pastor Miguel, está todo bien con usted, pastor Mati, pero cómo lo extraño al pastor Miguel, ¿viste? Y el pastor Miguel de acá, pastor Miguel. Entonces un día el pastor Miguel la llama a la oficina a esta persona y le dice: mire, gracias por todo lo que usted me quiere, pero la próxima vez que usted hable de mí y no hable del pastor Martín, se la va a ver conmigo también. Así que ya está, basta, pasó. Ahora es otro tiempo, es otra época, y usted tiene que ponerse bajo esta autoridad. Y esa humildad y grandeza permitió que hoy estemos acá. Y que las nuevas cosas que vinieron hace 10 años atrás, o sea, después de sus 30 años, pudieron florecer.
Porque hay otros casos donde nada crece porque lo anterior no termina de correrse y lo nuevo no puede florecer. Eso es tremendo y está pasando. Por eso es que eso es parte de la grandeza del pastor Miguel, pero cortito, te cuento, rápido. ¿Sabía que el pastor Miguel un día Dios le habló y le dijo, anda a hablar con el presidente de la Rúa y decirle que se arrepienta porque si no se va a ir del gobierno? Y si se arrepiente, yo le voy a dar más tiempo en el gobierno. Entonces el pastor Miguel se compró un megáfono, se tomó un colectivo y se fue a la Quinta de Olivos. Y allá se subió, no sé, una silla, una escalera, y en la tapia empezó a los gritos. Presidente de la Rúa, corrí el año 2001. Vengo de parte del Señor a darle este mensaje. Arrepiéntase, arrodíllese con su familia alrededor de la cama, pídanle perdón a Dios y el Señor le va a conceder terminar su mandato y lo va a bendecir. Pero si no, usted tiene los días contados. Llegó diciembre del 2001 y todos conocemos la historia del helicóptero. Es el pastor Miguel que se sienta en el culto de las 5 allá atrás. Guarda, porque vos lo tocás. ¿Viste? Y de estas tengo partida para arriba, anécdotas de todo lo que él hizo. El pastor Miguel es el primero que empezó a hablar de los derechos de la iglesia y de poder reconocer como una institución religiosa todo lo que nosotros hacemos, cosa que recién empezó a pasar el año pasado, reconocimiento de persona jurídica religiosa. Pues yo no sé si vos sabías que las iglesias evangélicas en Argentina hasta el año pasado no éramos iglesias. Por más que le digamos iglesia, para la ley éramos asociaciones civiles sin fines de lucro o fundaciones, pero no existíamos como persona religiosa. Eso es una pelea del pastor Miguel cuando nadie lo decía, de hace 20 años atrás. Y hasta que eso se dio. El pastor Miguel fue echado, entre comillas, como enviado en penitencia por ser pastor y ser militar al mismo tiempo. Fue el único pastor militar en actividad. Y por eso los jefes lo echaban. Y no sabían los jefes claramente que donde lo echaban y lo mandaban de cambio de destino, por ejemplo en Curuzucatea Corriente, donde hay sapo y mosquito nomás. ¿Y qué pasó? Y que fundó una iglesia el pastor y se convirtieron los sapos y los mosquitos. Obvio. Después lo mandaron a Medio Oriente. ¿Qué pasó? ¿Cómo hizo? En Medio Oriente, en Israel terminó abriendo una iglesia. Predicaba donde nadie podía entrar. Porque también tiene esa unción apostólica, ¿no? Yo digo que el tesoro más grande de la iglesia argentina es el disco duro del pastor Miguel. El disco duro de la compu del pastor Miguel tiene una sabiduría para la iglesia argentina que no tiene nombre. Yo ya le dije personalmente que cuando él se muera, nosotros vamos a ir como a buscar el arca de salvación, ¿viste? El arca sagrada. Vamos a agarrar el disco duro de él, lo vamos a poner en un lugar resguardado por 20.000 cámaras y empezar a sacar la información de ahí, imprimirla y publicarla, porque lo que hay ahí no se puede creer, ustedes no saben lo que hay ahí. Y para terminar solo esta foto, el pastor Miguel es la autoridad espiritual de la zona de Sierras Chicas más importante que hay, cristiana y no cristiana. Tiene 40 años de ministerio y de integridad sirviendo en la misma zona, ininterrumpido. No hay otro. No hay otro. Puede haber alguna persona más vieja, pero 40 años ininterrumpida ministrando en el mismo lugar, no hay. Es la autoridad más importante de la zona. Bueno, ¿qué decirte de la pastora Ana, que además es mi mamá? Porque además de contar lo que voy a contar, mi vieja me llevaba la leche a la cama, digamos, antes que me case. Hasta el día de hoy Paula tiene problemas porque la ensalada rusa que hace mi vieja, Paula se va a hartar de intentar y no va a poder. Pero bueno, la pastora Ana, yo digo, es el amor hecho mujer. Es una mujer que está conformada físicamente, pero es amor. Y en sus rodillas está fundada la Iglesia de la Misión. 14 años oró y ayunó todos los días miércoles para la conversión del pastor Miguel. La iglesia está fundada en su ministerio de intercesión, de paciencia pastoral, de sacrificar sus intereses y poner primero los de su familia, los de la iglesia y los de la ciudad. Y yo no sé si vos sabías, pero en esos 30 años la pastora Ana se quedó sola 2 veces durante periodos largos de más de un año. Y quedó a cargo de la iglesia. En estos viajes que te digo, cuando lo echaban al pastor Miguel por ser pastor, ella quedaba sola y predicaba los miércoles y los domingos. Nosotros a veces, viste, ya nos cuesta venir los domingos y predicar. Ella predicaba los miércoles y los domingos, atendía a 4 chicos, nos mandaba a la escuela, hacía todo lo que tenía que hacer como ama de casa, atendía a la iglesia, además tenía un emprendimiento de hacer torta y bombones porque no alcanzaba la plata para comer en esa época. Y sin embargo, todo eso hizo
que prosperase la iglesia, porque si no, sí, prosperó todo. Esa mujer es una mujer del Señor. Es la primera que empezó a estudiar, es licenciada en teología, es una mujer que tiene una sabiduría tremenda, pero vos la ves ahí al costado, humilde. En la reunión de obreros éramos 200 obreros y ella estaba dentro de un ministerio. En el ministerio pastoral está la FER, que está a cargo, está la familia Saldía, que están a cargo de la familia pastoral, y están los encargados de familia pastoral. Y ella una más, y estaba ahí como una, un costadito acá en la sombra, ¿viste? Contenta de ver todo lo que pasa. Y en un momento decía, pastora, la pastora Ana es la autoridad espiritual femenina más importante de Sierras Chicas, porque tiene un ministerio de 40 años ininterrumpido en esta zona, ministrando, nunca bajando los brazos. Y esa es parte de nuestra herencia. Y ellos decidieron fundar la iglesia, instalar el evangelio, limpiar las quizás malas praxis de iglesias anteriores y poder heredar un templo, un salón, como el que tenemos acá para que haya casa del Señor en esta zona, y eso lo han logrado. Termino acá, soy injusto porque tendría que seguir hablando, por supuesto que muchos saben y los que no tienen que saberlo, y un día venite el culto de las 5:30, solo venite para saludarlos a ellos. Solo, si no venite nunca de las 5:30, venite, identificá la foto, mira quién es y andá y sacate el calzado, porque vas a tocar a una persona santa, posta te digo. Y si podés un día al pastor Miguel sacarle un cafecito, anda a su casa, ¿viste? Él te va a batir el café, te va a invitar a su oficina, que es como un lugar santísimo, y cállate y escuchalo. Porque vos le vas a preguntar una cosa y él va a empezar a hablar. Y te va a decir lo que no querés escuchar, lo que querés escuchar, te va a decir todo. De la pastora Ana ni hablar, ¿viste? La pastora Ana pide disculpas porque no los conoce. Ay, ¿cómo está? Es que yo no te conozco, porque es tan grande la iglesia que yo ya no te conozco. Perdón que no te conozco. Yo antes conocía a todo el mundo, ahora no te conozco, perdón, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? 30 años, los últimos 10, y voy corto y puse esta foto, porque la iglesia creció tanto en estos últimos 10 años, y cuando asumimos el pastorado con Pablo y con muchos de los que estamos acá, pedimos al Señor esa renovación, la guía, la visión. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? Ha cambiado la temporada, ¿qué tenemos que hacer? Danos, Señor, una visión. Y el Señor empezó a revelarnos esto de padres en crianza, empezó a acomodar la iglesia, el estilo, la forma, la manera de ministrar, la manera de discipular, de predicar, la manera de ministrar a los niños, a las familias, a los matrimonios, la manera de poder entender cómo se vive el evangelio en esta zona, en esta tierra asignada. Y eso fue puliéndose tanto que terminamos entendiendo esta práctica y desarrollándola en detalle en estos años, a tal punto que escribimos la visión y se transformó en un libro que seguramente será publicado también en los próximos meses. Pero quiero decirte esto, que voy a leer, que lo escribí en el libro hace unos años ya, y por eso estoy sorprendido como Dios fue puliendo y mostrando todo lo que nos fue diciendo en esa actualización. Dios me dijo, esto lo escribí en el 2020, pero hoy ya terminó. Por eso te digo que esta es una etapa cumplida. Esto que estoy diciendo es parte del punto de lo que ya terminó, de lo que ya está cumplido. El Señor me dijo, te voy a dar una visión. Cuando te la haya dado, escribe la visión. Cuando la hayas escrito, practica la visión. Cuando la hayas practicado, cuenta la visión. Cuando la hayas contado, recibe los hijos de la visión atraídos y engendrados. Y cuando los hayas recibido, acompaña a los hijos de la visión a que la hagan crecer. Bueno, eso ya pasó. Ya terminó. Ya sucedió eso. Hemos recibido la visión, la hemos practicado, la contamos, la escribimos, la pulimos. Funciona, es para esta época. Vinieron ustedes y muchos otros como ustedes atraídos por ella y ya estamos listos para servirla, para ministrarla. Eso ya pasó. Y eso a mí me encanta. Podría yo decir, no, voy a seguir contando la visión, seguir contando. Y en un momento ustedes me van a decir, pastor, me tiene podrido con la visión usted. Basta con la visión, me hartó. Claro, porque no puedo seguir contando la misma visión si en realidad ya la hemos entendido y practicado. Ahora viene la nueva etapa. Por eso digo, esto ya terminó. El libro ya está escrito. El ministerio está funcionando. La iglesia llena. Entonces, antes de ir al nudo del mensaje, que se llama Yo tengo un sueño,
quiero anticiparte algunas cosas que empezaron a pasar estos últimos meses, que he estado muy inquieto, y que son parte entonces de todo esto. Estas ya son novedades. Mirá, en un momento sentíamos que teníamos que hacer algo con las familias y las personas con problemas con adicciones. Pero yo estaba incómodo, inquieto. Muchos hermanos me lo decían, lo proponían. Lo vemos como una necesidad, pero algo faltaba. Y orábamos, Señor, juntar las personas. Tiene que haber ministerio, tiene que haber un proyecto cristocéntrico. Tiene que haber algo que esté lejos del humanismo. Y más allá de usar todas las herramientas que la ciencia y la psicología y la medicina nos da, tiene que ser algo en donde si el Espíritu no revive y Cristo no te hace libre, pues todo lo otro es maquillaje. Y empiezan a pasar cosas como esta. Por ejemplo, un hermano que no era hermano tiene un hijo con problemas de adicciones que termina de la peor manera. Y en los primeros días sentía el peso y la responsabilidad y la carga y la culpa de todo eso, pero el mismísimo Espíritu Santo lo llama. Una noche, levántate, quiero hablar con vos. No, arrodillate, quiero hablar con vos. Y Dios le dice, yo me lo llevé. Y este es un propósito mío y yo te quiero sirviendo, ministrando a personas que tengan un problema parecido y voy a hacer grandes cosas con vos. Cuando esta persona que no era cristiana, que se transforma en cristiana por esto que te estoy diciendo, viene y me lo dice y me cuenta, yo digo, wow, ¿qué está pasando acá? Porque es respuesta a una oración. Se empieza a armar el equipo. Ni hablar de la Rosemary, que ya me tenía podrido con, pastor, ¿cuándo? ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos? Para Rosemary, yo la frenaba. Resulta que después aparece otro pastor que me dice, tengo que hablar con vos, te quiero mostrar algo. Y acá viene lo de la dirección. Tengo una casa que me donaron, que está apenas acá, a unos 4 kilómetros. Mirá, esto es Donato Álvarez, estamos acá, Casero 76, Donato Álvarez, vos venís derechito por acá, doblás una cuadra de la Donato Álvarez y ahí está, una casa que es un caserón. Mirá, ahí está la foto. Casa tiene cochera para 2 autos, tiene un montón de habitaciones, pileta, tiene un quincho al fondo. Me dan ganas a mí de irme a vivir yo ahí, después mandarlo a los otros posta, porque tengo que construir un par de piezas más yo para los chicos. Y esta casa está donada para que empecemos un proyecto de adicciones. No, le digo yo, sí. Y está acá a 10 cuadras de la iglesia. De tu casa. Está a 2 cuadras de tu casa. Y digo, no, pará que yo por otro lado le digo, yo ya tengo experiencia en esto, necesito que sea cristocéntrico y si vamos a tratar con psicólogos, que los amo y los respeto, pero si no está Cristo como base, no quiero. Mirá, la pastora, que es mi psicóloga, que era pastora antes de ser psicóloga, después se especializó en adicciones y tiene un proyecto especial para ir tratando con herramientas, con un encuadre cristocéntrico basado en la palabra del Señor para hacer estos tratamientos. Yo puedo ofrecer además como iglesia el libertad en Cristo para que las personas que van a esta casa, que van a ser ministradas, reciban libertad en Cristo. Ministremos también la familia y así podemos hacer todo, se armó. Empezamos a charlar, trabajamos estos últimos 2 meses. Mañana tenemos la última reunión, en febrero empiezan las admisiones y en marzo abre la casa. ¡Wow! Ahora, claro, todavía falta la plata, faltan los recursos, pero yo sé, ¿viste? Estamos con, ¿viste? En realidad es esa pasión de entender que es el momento de ir, de hacer y de que el Señor va a pelear las batallas. Porque no es alineado los astros, ¿viste? Dios ha hecho la jugada estratégica de unir estos cabos. Bueno, después les cuento más, porque lo he contado por primera vez. Hoy ya hay gente que me dijo, pastor, yo soy enfermera, pastor, yo soy esto, pastor, yo tengo esto, pastor, yo quiero trabajar acá. Yo ya sabía que iba a pasar esto. Así que esperen. Esperen. Se matricularon 4 acompañantes terapéuticos, son profesionales, porque esto va a tener una atención profesional, por supuesto, además de espiritual, profesional. Bueno, paren, basta. Sigo. Por supuesto que sentimos que todo lo que pasó acá y aprendimos, ya está, no alcanza con que la gente venga de otras ciudades.
Puede venir uno, dos, un colectivo, podemos traer, pero hay 50.000 personas en ciudades aledañas con la misma realidad. Entonces tenemos que ir, la iglesia a la misión tiene que ir. Entonces acá viene la segunda, estaba tan inquieto estos días que agarramos con la pastora Paula el 2 de enero y salimos a Calera. Y fuimos así como a recorrer la tierra, ¿viste? Fuimos a tocar timbres y puertas y a ver qué pasaba, qué sentíamos. Vimos un local hermoso, un tinglado alto, ¿viste? A estrenar. Llamo por teléfono a la inmobiliaria y me dice, no, ya lo tengo alquilado para una academia de danza. Yo en ese momento digo, o me pongo ahora para que se muera la dueña de la academia de danza, o no, tengo que, pero no, necesito algo así, le digo. Y la chica me dice, mira, tengo 2 locales iguales que esto, pero no están. Me encanta, le digo. Me encanta lo que no está. ¿Y podemos ir a verlo? Sí, me dice. No va a haber nada porque no está, pero ya está el plano y acá está. A ver, fuimos a ver. Entonces fuimos a un lugar donde se van a construir 2 locales, que yo ya le dije que no le pongan la medianera. Son 2 locales de 300 metros, 600 metros. Y mañana alquilamos. Esto en marzo, abril va a tener el templo de la nueva sede de la misión en Calera. Ahí está. En el centro de Calera, en el pleno centro. Yo no sé. Ahora, yo estoy entusiasmado. Por otro lado, soy un delirante, ¿no? Estamos locos. Pero porque después esto hay que pagarlo, quiero decir, ¿no? No es con oración. Bueno, sí, la oración va a traer como la plata. Pero hablando de lo mismo, después hablamos de número. Otro día busco donantes. No estoy en eso ahora. Estoy contándote en la que estamos. Llamo por teléfono a mi pastor del Chaco, le cuento, pastor, estoy con esto, usted sabe, estábamos orando, ¿sabes qué fui? Vi un lugar, listo, yo te ofrendo el primer mes. El primer mes de alquiler ya está pagado, digamos. Y yo sé que va a empezar a aparecer gente que va a entender la misión y la visión, pero ¿sabes por qué sale y pasa esto? Porque uno se mueve y ve cómo Dios gana la batalla. La jugada es, movete, andá, salí y quédate quietito. Y fíjate cómo habla, predicá y quédate quieto porque la obra la hace el Señor. Y estamos en esto y sé que esto va a crecer y no va a dejar de crecer, no solo en Calera, sino en toda esta zona. Por último, y termino, porque todavía no fui a la palabra profética que quiero decirte, es que el año pasado sobre todo, pero lo escribí como objetivo del 2026, la búsqueda de la presencia del Señor. Que lo que sea que hagamos, el Señor se sienta cómodo. No importa, somos mucho, poco, grande, lindo, luce, olvídate. Sino que la presencia del Señor esté en todo lo que hagamos. Y fuimos el año pasado con algunos hermanos a un congreso que se llama En su presencia, del pastor Juan Carlos Mansewich, que estuvo para Un profeta en mi tierra el año pasado, que es gente ungida por el Señor, que viajan por el mundo. Le vi la agenda y está en Hungría, en Ucrania, en Rusia, en México, en Argentina, está en todos lados, no hay forma. Entonces, el sueño fue, y le escribo al pastor Andrés, ¿habrá una posibilidad de hacerle contacto con este pastor? Y no sé, me dice, bueno, a ver, ¿para qué le escribo? La cosa es que el pastor Juan Carlos Mansewich dice, tengo toda la agenda del 2026 ocupada, solamente tengo libre la fecha que yo le pedí, el 28 y 29 de marzo para el aniversario de la iglesia. Tenemos congreso en su presencia acá con el pastor Juan Carlos Mansewich. Para que venga la unción del Espíritu Santo, nos encienda para todo lo que tenemos que hacer y todo el que quiera que levante la mano y que la reciba. ¡Wow! Yo digo, entonces está pasando algo. Están pasando cosas en este movimiento, el cual efectivamente me da la pauta clara que no se trata de quedarse, que no se trata de decir vengan a ver, sino que se trata de salir a compartir. Y entonces, acá es donde el Señor me habló de este título y me llevó a esta palabra que es el discurso más importante, estoy haciendo ahora copyright, de Martin Luther King. Y se llama así, Yo tengo un sueño, así fue titulado, porque de hecho es uno de los discursos más estudiados en la retórica. Y los oradores del mundo lo consideran como uno de los mejores discursos. Martin Luther King fue un pastor
que en este contexto del año 1963, en una lucha contra cuestiones raciales, él se planta en una revuelta y hace este discurso pidiendo la igualdad para blancos y negros en Estados Unidos de esta fecha que te cuento. Y él tiene muchas frases, después googlealo y léelo porque no tiene desperdicio. Y yo me inspiré, tomé el modelo de lo que hizo Martin Luther King y hice yo mi discurso profético de este tiempo. Yo sería como Martin Michael Gómez. Pero bueno, ponelo más cordobés nomás. Y inspirado en el título, el Señor me llevó a escribir algo que te lo quiero leer, no lo quiero decir, aunque podría, pero lo quiero leer por la seriedad de lo que viene, por el registro también de lo que ya está pasando en esta nueva época de la Iglesia de la Misión, pero lo que va a pasar porque es más grande de lo que creemos, pero los protagonistas seremos nosotros. Y después que lo lea, vamos a hacer la cena del Señor, pero va a ser una cena de futuro. Porque de hecho, la administración de la cena del Señor tiene una parte extraña que no todos la entendemos, que es de futuro. 1 Corintios 11:26 dice al final del proceso de la Santa Cena que así pues, todo aquel que comiere este pan y bebiere esta copa, que dice la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. ¿Cómo anuncio la muerte? ¿Anuncio la muerte de un muerto? Sí, efectivamente, el muerto resucitó. ¿Sabe por qué? Porque vuelve. Y quien anuncia la muerte de Cristo está anunciando y dándole la posibilidad al que escucha de la resurrección de Cristo recibir la misma vida que vos y yo hemos recibido. Por eso que hacer memoria de Cristo es hacer memoria del futuro. Bueno, no se puede hacer memoria del futuro, pero sí se puede. En Cristo sí. Porque estamos haciendo memoria de una obra que todo lo puede hacia el futuro, que ya lo ha podido todo hacia el pasado, pero que todo lo puede hacia el futuro. ¡Wow! Espere, pastor, me estoy confundiendo. De eso se trata. Porque es tan loco Cristo que cuando hacemos memoria de su obra, no hacemos solo memoria de la obra que ya hizo, sino que también estamos creyendo en las obras que Él ha predestinado para que nosotros transitásemos en el tiempo del futuro. Y además también en las almas que serán salvas por tu predicación, por la palabra de ellos, como Jesús oraba. No solo te ruego por ellos, sino por los que han de venir por la predicación de ellos. Te ruego, y hacer memoria de Cristo es también entender que la proclamación del Evangelio, de su muerte y su resurrección, tienen impacto en personas que ni conocemos todavía, las cuales serán benditas a través de nuestra tarea de anunciar y hacer memoria de Cristo poderoso. Entonces, cuando termine de leerte el Yo tengo un sueño, simplemente vamos a orar, cantar y a comer el pan del futuro, de la misericordia, beber el vino del símbolo del lavamiento de pecados de personas a quienes vos ministrarás, a quienes también como iglesia podremos llegar. ¿Están listos? Yo tengo un sueño. Estoy orgulloso de estar reunido con ustedes este día, el cual será histórico para la Iglesia de la Misión, pero por sobre todo para el departamento Colón de las Sierras Chicas de Córdoba. Hace más de 100 años, en algunos casos casi 200, se fundaron las ciudades de la zona y también algunas iglesias, pero nunca hubo una con una visión territorial apostólica que bendiga y ministre una zona específica asignada por el Señor. Y no solo con una asignación profética, sino con una experiencia de casi 40 años en la espalda. Desde esa base, y entendiendo que la salvación, libertad y prosperidad de las almas, familias y ciudades solo viene por Cristo, hoy decidimos expandir la visión recibida y ministrada en nuestra Jerusalén, Villa Allende, y llevarla hasta nuestra Judea, departamento Colón. Y como dice Hechos 1:8, esperando para una siguiente etapa llegar a nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra.
Nos rehusamos a creer que Dios ha dejado de tener poder o que se ha estancado y que las grandes cosas solo suceden en las grandes ciudades o en otras latitudes. Creemos que las ciudades se transforman en grandes cuando el poder del Evangelio las atraviesa. Por eso aceptamos el llamado de ministrar la muchedumbre, entendiendo que Dios nos ha encomendado una tarea sobremanera grande. La necesidad del Evangelio y de una iglesia seria que lo represente apremia. No es tiempo de espera, ni de descanso, ni de miedos. La cosecha está lista y los cosechadores también lo estamos. Los padres en crianza están gritando auxilio, los niños necesitan ser educados en contextos familiares llenos del amor de Cristo, los adolescentes necesitan ejemplos, los jóvenes mentores, los matrimonios acompañamiento, los solos restauración, los hombres recuperar su sacerdocio, las mujeres su rol, la iglesia su misión, la sociedad necesita contracultura. Todos necesitamos amor y perdón, impulso y pasión. La cosecha está lista. La muchedumbre es grande y los obreros de la viña estamos dispuestos y disponibles. Es por eso que iremos. Hoy inauguramos el tiempo de ir, de compartir, de llevar lo hermoso y poderoso que nos ha sido dado, el Evangelio de Cristo y una manera específica de practicarlo a través de lo que llamamos iglesia, la misión. Lo que comenzó en Villa Allende crecerá, se extenderá como la vid. Seremos pámpanos que dan frutos, que se expanden territorialmente, que trepan, escalan, toman, conquistan, avanzan, marchan, dan sombra y vida, alimentan y embellecen lo que tocan. La unción de la vid que nos alimenta nos llevará a dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es la unción y presencia de Cristo que llegará a La Calera, a Saldana, Mendiolaza, a Unquillo, a Río Ceballos, al Cipuede, La Granja, Agua de Oro, Jesús María, Colonia Carolla y otras ciudades. Es un sueño no soñado, al menos no por mí. Preparar la novia de Cristo para su regreso, convocarla, hacerle oír su llamado y reunirla para santificarla, para planchar sus vestidos y para limpiar sus manchas. Y para que mientras el Señor regresa, levantemos en alto con el fuego de su presencia el nombre de Cristo y ejerzamos con la mayor sabiduría y revelación la administración de la gracia y la verdad que hace falta para este tiempo. Gracia para amar al mundo de tal manera como Dios lo amó y verdad para amar a Dios de tal manera como el mundo no lo hace. Gracia para recibir misericordia y verdad para saber que costó a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo un sueño y es que mis sueños no sean cumplidos, sino que sea cumplido el sueño de Dios para esta tierra. Yo tengo un sueño. Sueño con que no haya más niños con hambre, sueño con una escuela donde enseñemos a las personas a ser humanos, que abunde el trabajo, que no haya violencia, que el arte sea nuestro lenguaje, que las personas encuentren el sentido de sus vidas, que ya nadie más se drogue o suicide, que ninguna mujer sea golpeada, que a nuestros hijos nunca les pase nada malo, que nunca nos falte el pan en la mesa, que los derechos de todos sean garantizados, que la fe nos una y no nos separe, que todo el departamento Colón y la provincia de Córdoba sean un lugar de paz, orden y justicia. Pero ese es mi sueño, al cual renuncio. Porque Dios tiene un sueño. Venir a buscar su santa iglesia, que todos los seres humanos le adoren, que los pecadores procedan al arrepentimiento y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Quizás todos mis sueños sean cumplidos si se cumple el sueño de Dios. Por eso es que será contado el sueño de Dios en los parques de La Calera y en las casas de Unquillo, en los mercados de Río Ceballos y en los barrios de Mendiolaza. Se levantarán banderas con el nombre de Cristo en las montañas de Saldán y en los bosques de Salsipuéd. Se bautizará la gente de los ríos cristalinos de Agua de Oro. Caravanas de adoradores transitarán las avenidas anchas de Colonia Carolla y Jesús María será reconocida por su primer nombre, porque la gente sabrá que el sueño de Dios se trata de solo Jesús. Sonará el sueño de Dios
en los parlantes de la zona y se sentirá su presencia en el aire. Se oirán los ruidos de las celdas que se abren, de las cadenas que se rompen. Se palpará en los cuerpos sanados y en las sonrisas de las almas liberadas. Se adorará el nombre de Cristo en los muchos templos que se abrirán. Miles de niños serán ministrados y ministrarán, y una nueva generación de padres en crianza será el reflejo de la paternidad de Dios en la tierra. Dios se encargará. Nosotros sabremos solo de marchar, de salir, de movernos y de observar cómo el Señor cuenta su sueño, enseña su canto, convoca a su iglesia, recluta a su ejército. El resto será solo mirar su victoria, porque la victoria es del Señor. Yo tengo un sueño, y es que el sueño del Señor se ha cumplido. Y mientras eso pasa, aquí en la misión oramos así: Señor, úsanos en las sierras de Córdoba para que tus sueños sean cumplidos. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.